No sé si me pueden ayudar con eso. Por favor. Qué lindo que es adorar al Señor cuando somos libres, amén. Porque podemos entender más lo que Dios quiere revelar. Tenemos que entender que, ¿cuánto entiende que este es un nuevo tiempo para el ministerio en la iglesia? Entendemos que en este tiempo el Señor viene hablando a la iglesia, que viene con todo el Señor a traer cosas nuevas, revelaciones, un tiempo profundo con el Señor, amén. Y que yo no me lo quiero perder. Y quiero que ninguno de nosotros queremos perder ese momento con el Señor, amén. Porque cuando más pasamos momentos donde más el Señor se revela, nos enseña, nos muestra más de su reino, ¿sí? Y nos lleva a grandes conquistas así. Y creo que es un tiempo donde el Señor va a demandar más, mucho más. Y dice la palabra que estos son para los valientes que quieren arrebatar los reinos de los cielos. Amén. Es un tiempo donde el Señor va a empezar a llamar muy fuertemente a lo que Él quiere hacer. Amén. Sé que va a ser algo tremendo este tiempo de adoración, este tiempo de búsqueda que los pastores nos presentaron el otro día, el proyecto. Y es tremendo lo que Dios va a hacer. Va a traer mucha conquista al ministerio. Amén. Y lo queremos. Vamos a charlar un poquito en la palabra de Daniel. Yo le puse el poder de la oración como título. Dice que Daniel era un profeta de Dios. ¿Cuánto creen que Daniel era un profeta de Dios? Amén. Sobre él posaba el Espíritu de Dios. La Biblia dice que en cada reino donde Daniel paseaba, dice que donde Dios estuvo, perdón, Dios le dio gracia. Él se hizo superior por encima de todos los demás. O Dios lo hizo superior. Daniel se ganó su lugar con respeto. Pero todo eso se logró a través de ¿qué? De la gracia que fue derramada sobre él. Y esa gracia que se derramó sobre él, se derramó por tener una vida, una comunión viva con el Señor. Amén. Daniel era un varón de mucha oración, de mucho ayuno, de mucha búsqueda, de morir a su carne, a morir a él mismo, a sus deseos, a morir a las cosas que no eran de Dios y no le gustaba y sabía que no era para él alimento, lo rechazaba. Era un varón totalmente íntegro, puro al Señor. Amén. Dice en Daniel 6:3. A ver si lo tiene. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. ¿Qué había? El 1, sí. ¿Qué había sobre Daniel? Un espíritu superior. Había algo en Daniel que llamaba mucho la atención de los demás y despertaba muchas cosas en los magos, en aquellos que andaban ahí en la carne. Despertaba muchas cosas. Dice que hay una de las cosas que yo admiro en Daniel cuando ayer estaba leyendo y estos días estuve leyendo. Admiro una de las cosas y la anoté, de cómo Dios lo libró a Daniel de tantos peligros. Cómo Dios libró a Daniel del enemigo que quiso destruirlo a Daniel a través de personas celosas, envidiosas, con rencor. Personas que no entendían cuál era el llamado y el propósito de Daniel y por eso muchas veces generaban calumnias, generaban palabras, generaban mentiras para ensuciar la vida de Daniel.
Una persona que de celos, de envidia, una persona que no es clara en su espíritu, es una persona que no se le reveló Cristo todavía. Y una persona con celos, con envidia, que habla, maldice, es una persona que está en un problemita. Pero hay algo de lo que más me gustaba, que cómo Dios lo defendía a Daniel de esas amenazas. Cómo Dios sostenía la vida de Daniel a través de esas amenazas. No solo Daniel, también a sus íntimos de Daniel, porque Daniel tenía íntimos, sus amigos. Y íntimos no significa ser la oreja de alguien. Íntimo significa que en las buenas y en las malas te voy a cubrir. En las buenas y en las malas voy a ser leal con vos y me voy a sentar y lo que no me gusta lo vamos a charlar en la mesa con Jesús. Eso es ser una persona leal. Y Daniel tenía personas leales al lado. Eran celosos con lo del Señor. Eran celosos con los propósitos que Dios tenía. Amén. Tranquila, voy tranquilo, chicos, no se preocupen. Hoy me decían, ¿cómo te venís, pastora picante? Me decían algunas. No, tranqui, chicos. Daniel estuvo amenazado 2 veces. Yo anoté 2, pero seguro que hubieron más. Pero Daniel fue amenazado 2 veces, que de esas 2 veces a mí me quedó. Y una fue en Daniel 3:17. A ver si lo tenés. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Subí un poquito más. No, está bien el de abajo, 17. Dice que tuvieron que calentar 7 veces más, mandaron a calentar el horno. No sé si leyeron esa historia. Dice que mandaron a calentar 7 veces más el horno de fuego para que Daniel muera quemado. Amén. Más para destruir la vida de Daniel y sus amigos. Pero no pudieron destruirlo, no pudieron quemar. ¿Sabes por qué no lo pudieron quemar? ¿Sabes por qué Daniel no pudo morir en ese fuego, en ese horno que ardía? Pero no me quiero imaginar. ¿Sabes por qué? Decirle al que está al lado, ¿sabes por qué? Porque su fe en Dios captó la atención de los cielos. Diga conmigo, la fe en Dios fue captada en los cielos. Un varón lleno de fe, un varón que confiaba plenamente, que le decía, bueno, me teme, pero yo sé en quién confío, yo sé en quién me va a librar. Por más que vos te levantes, por más que vos me quieras quemar vivo, yo sé que mi Dios me va a sacar de acá. Y mientras ellos estaban ahí, ¿me puedes poner la imagen de ahí por fin? Mientras ellos estaban en el horno de fuego, ahí está Daniel y sus amigos. ¿Quién estaba en el medio? Jesús. Yo me imagino a Jesús tranquilo, chicos, no pasa nada, mi presencia los cubre, mi presencia los guarda. No hay infierno que quiera quemarlo, no hay infierno que se levanta, porque mi presencia va con ustedes. Mi poder está sobre ustedes. Y fue así, Dios los sacó porque la fe que ellos tenían, dice que los llamó la atención de los cielos. Lo importante es que nuestra fe se active, lo importante es que nuestra fe permanezca, que no se doblegue por nada, sino que permanezca. Nuestra fe puede generar grandes cosas, grandes sanidades, grandes milagros. Nuestra fe puede mover montañas,
porque su palabra lo dice, porque no lo digo yo, no lo dice un pastor. La palabra de Dios dice que la fe mueve montañas. Y si Dios pudo escuchar la voz de Daniel, que lo iban a meter en el foso de fuego, en el horno de fuego, y los libró, ¿cómo a nosotros el Señor no nos puede sacar y arrancar de la oscuridad donde las tinieblas muchas veces nos atacan? Dios vino al rescate de ellos. Dios en medio del fuego paseaba tranquilamente con ellos. Y Daniel no fue, ay, no, tengo miedo, tengo temor. No, me voy a morir quemado, déjame teme. Pero yo sé en qué Dios confío. Yo sé en qué Dios confío. Amenaza número 2. Iglesia, Dios está en tus procesos. Dios está en tus procesos, en tu desierto el Señor está. Muchas veces sí va a ser silencio, porque a veces tenemos que depender del Señor y no tanto del hombre. Tenemos que ser dependientes del Señor como lo era, pero a veces somos tan cómodos. ¿Y sabes por qué muchas veces somos más dependientes del hombre? Porque no queremos doblar rodilla, porque no queremos pasar tiempo, porque nuestra carne gobierna más. Y el otro día escuchaba al evangelista que decía, no sé si anda Ruth por ahí. El otro día decía ella, a veces pasamos 2, 3 horas mirando un Netflix y no podemos tener 2 o media hora con tiempo con el Señor escuchando palabras. Pero no es porque no querés, sino porque tu carne no se quiere doblegar. Y cuando tu carne no se quiere doblegar, empezás, no, es muy larga la prédica, no, lo hace, pero que suene el timbre, que suene el timbre. No, es tu carne, hermano. Y si queremos tener revelación del cielo, tenemos que pasar tiempo con el Señor. Amenaza número 2, Daniel en el foso de los leones. Mire lo intachable que estaba Daniel. Bueno, esto es una imagen, no sé cómo estaría ahí, ¿no? En realidad. Pero esa es una imagen, y que yo creo que fue así. Los leones queriendo comerlo vivo, y los leones a veces son esas pequeñas personas o demonios que quieren entorpecer los propósitos del Señor. Lo metieron al foso de los leones porque él estaba orando y rogando a Dios en presencia de su Dios. Claro, Daniel no quería recibir un mandato que había bajado el rey, porque él no iba a adorar a otros dioses que no sea el Dios Todopoderoso, nuestro Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron los envidiosos fueron a ver qué estaba haciendo Daniel, a ver si lo podían enganchar en algo sucio para ensuciarlo con el rey. Mandaron a su vigilante, andaban chusmeando ahí, a ver qué está haciendo Daniel para ensuciarlo, para llevarle chusmerío al rey, para que lo metan al foso de los leones. ¿Y qué pasó? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, diga orando, y rogando en presencia de Dios. Dice que estaba orando. No estaba tomando mate, no estaba con la vecina sacándole el cuero a los pastores, no estaba con la vecina sacándole, nada. Estaba orando, pidiendo dirección, pidiendo revelación, pidiéndole fuerzas nuevas al Señor, porque estaba en un momento muy complicado Daniel en ese. ¿Y qué fueron? Los bichitos locos estos fueron la... Daniel está orando a un Dios y no a tus dioses. Mandaron llamar a Daniel, por orar a otros dioses yo te voy a mandar al foso de los leones. Y lo mandaron al foso de los leones, sí.
Pero ¿sabes lo que pasa? Decirle a tu hermano que está al lado, ¿sabes lo que pasa? Sacudilo un poquito para que se despierte. ¿Sabes lo que pasa? Los leones no lo pudieron ni siquiera pegar un mordisco. ¿Sabes por qué? Decirle al que está al lado, ¿por qué? Porque no tenía olor a carne, hermano. Daniel no tenía olor a carne. Daniel tenía presencia, estaba revestido, empoderado de la presencia y la oración, de tanta comunión, de tanta visión que tenía de Cristo. No había manchas, porque si no hubiera un poquito de olor a carne en Daniel, los leones no hubieran comido vivo. Persona íntegra ante el Señor. Persona transparente, persona leal, que no le iban a meter cualquier cosa en la cabeza para desviarlo de los propósitos del Señor. Varón consagrado, varón de búsqueda. El libro de Daniel vemos cómo se debe depender de Dios, tanto como para el hombre y la mujer. Tenemos que ser dependientes del Señor. Ser dependiente de Dios te lleva a tener relación, te hace tener visión, diga visión correcta y clara a lo que Dios quiere entregar. El libro donde el rey, a ver si me ayudan a nombrarlo porque para mí es medio complicado, Nabucodonosor, ¿cómo? Eso, gracias hermano por hablar por mí. Tuvo un sueño. ¿Se acuerdan que este rey tuvo un sueño? Y que venían brujos, venían hechiceros, venían adivinos, venía la vecina, venía el tío, y nadie le daba con la tecla. Nadie le daba con la tecla. Mirá lo que te voy a leer. Cuando nadie le daba en la tecla, ¿quién estaba y quién estuvo buscando visión? Entregar un sueño claro al Señor. ¿Quién fue con claridad al rey? Y le dijo, ¿sabes qué, rey? A vos lo que te pasa es esto y esto y esto. Fue Daniel. ¿Pero por qué? Ahí nos damos cuenta que tener una relación con Dios te puede llevar a grandes misterios. Cuando el rey no sabía qué le estaba pasando, no tenía claridad de los sueños que estaba teniendo, no le daban al tecla a nadie. Y fue Daniel que a través de una noche en oración, en búsqueda, el Señor se revela en Daniel y le dice, mirá Daniel, esto es lo que le está pasando y esto es lo que va a suceder en el pueblo. Lo importante que es tener una relación, una comunión con Cristo, amada iglesia. En este tiempo el Señor nos está llamando a tener un encuentro verdadero con Cristo, para que Él se pueda revelar en nosotros, para que se revele en nuestro corazón. Fue tan confiado Daniel. Fue tan certero en lo que entregó, que no hubo nadie, ni adivino, ni brujo, que quieran entorpecer lo que Daniel estaba entregando. Porque lo que él entregó fue guiado por medio del Espíritu. Y cuando el Espíritu habla, no hay nada en el infierno ni nadie que pueda entorpecer eso. Aunque se levante el infierno, nosotros tenemos que seguir, iglesia. Dice, en este libro no solo encontramos el poder de la oración, no solo encontramos el poder de la confianza en Dios, sino también cómo Dios puede hablar con nosotros. En Daniel 10:11, a ver si está, yo igual lo tengo. ¿Sí? Dice, y me dijo Daniel, varón muy amado. Y me dijo Daniel, varón muy amado, acá a Daniel se le presenta el ángel. Y le dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie
porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. 10, 11. Así, un poquito más abajo. Acá. Entonces me dijo Daniel, no temas porque del primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Dice, porque dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Corta. A humillarte, ¿qué dice? Y a entender lo que Dios quiere revelarte. Este tiempo hablo mucho con mi marido, porque mi marido hablamos un montón de estos temas. Pero este tiempo hemos escuchado muy, muy apacible de cómo Dios a la iglesia está llamando un tiempo nuevo de búsqueda. Un tiempo nuevo donde el Señor se quiera revelar en nosotros. Donde Dios quiere enseñarnos y mostrarnos cosas tremendas, iglesia. Pero para eso hoy la escuchaba a los chicos adorando y escuchaba a Fer que decía que se caigan esos velos y el Señor me decía, si tienen que comenzar a caer esos velos que tenemos, que no nos dejan ver la visión de Dios. Pero no es porque el diablo nos tiene atadas, no, es porque nosotros no nos humillamos. No nos rendimos, no buscamos. Dice que Daniel pasaba mucho tiempo, 3 veces al día orando Daniel, todos los días. No era a la mañana, ay, gracias Señor por este día, te encomiendo mi vida, mi familia, amén. Gracias por el Señor por estos alimentos, amén. No, así no, porque si no, ¿cuándo vamos a ver lo que el Señor tiene en los cielos para nosotros, para la iglesia, para nuestros hijos, para la familia? ¿Cómo vamos a entender los propósitos de Dios si no pasamos tiempo con el Señor? ¿Cómo vamos a entender o romper con ataduras o con maldiciones si no pasamos tiempo con el Señor? Porque el Señor nos enseña, porque el Señor nos revela, porque el Señor nos muestra. ¿Están acá, hermano? Che, no estoy tan fuerte, tranquilo. Cuando vos pasás tiempo con el Señor y el Señor se empieza a revelar en tu vida, iglesia, yo te aseguro que vas a empezar a sentir una paz en tu corazón, en tu alma, vas a empezar a sentir paz en tu hogar, vas a empezar a sentir cosas nuevas, a sentir sensaciones nuevas, a ver cosas que quizá antes no veías. Dios te va a empezar a entregar palabra. Tienes que tener tus oídos atentos a la voz del Señor. Tus ojos, decirle, Señor, ungime con colirio mis ojos para poder ver lo que tú quieres mostrarme, para poder ver y entender lo que está pasando. Pero si yo paso más hablando con el hermano, con el pastor, orame porque me pasa esto, pastor, orame porque me pasa que, hermano, ¿cuándo vas a pasar tiempo con el Señor y decirle, Señor, sosteneme en este momento, ayúdame en este momento, revelate en mí, renová mi fuerza? Hay una parte donde Daniel le habla al ángel y Daniel le dice, yo estaba cansado, estaba fastidioso porque estaba pasando un proceso bastante heavy, Daniel. Y se los voy a leer. Pero dice, al hablar con Dios, Él me renovó la fuerza. Eso lo dice en Daniel 10, 19. A ver. Sí. Dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, dice Daniel, recobré la fuerza y dije, háblame mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Entienden lo importante que es pasar tiempo con el Señor?
Entendemos lo importante que es pasar estos tiempos de adoración en la iglesia, lo importante que es pasar tiempo de oración y adoración en nuestro hogar, hacer los altares familiares. Porque es ahí cuando uno habla con el Señor y al hablar con el Señor renueva nuestra fuerza, renueva nuestro espíritu, renueva nuestros pensamientos, nos cambia nuestra mente. Y nuestro hogar ya no se convierte en un hogar de crisis, nuestro hogar ya no se convierte en un hogar de guerra, sino se convierte en un hogar que habita Cristo. Nuestro hogar tiene que ser hogar para edificar a otros, no para destruir, para edificar a otros, hermanos. Si queremos que el Señor se revele en nosotros y se revele en nuestro corazón, tenemos que pasar tiempo y tenemos que renunciar al pecado. Daniel en su peor momento dice que se sacudía en la ceniza, se revolcaba y se arrepentía de todo para que el Señor se revele. Pero nosotros queremos tocar el cielo y ver cosas, misterios grandes, pero si no pasamos tiempo, ni 2 horas, podemos estar sostenidos acá en la iglesia, que ya nos queremos ir. Y es ahí donde comienza la lucha, iglesia. Cuando le tenemos que ordenar a nuestra carne, sujetate a la voluntad de Cristo. Y dejar de oler a carne y empezar a largar olor de presencia de Dios. ¿A ustedes no les pasa muchas veces que... Yo no voy a nombrar a la persona que a mí me pasa con una persona, recién se lo dije a mi esposo, la veo y me encanta, me encanta. Mi esposo sabe, pero no voy a hacer nada porque acá no pasa, pero vieron el diablito siempre metiendo la cola. Le digo, la amo, me encanta, tiene algo especial y siempre se lo digo cada vez que la veo ministrando. Me llama la atención, es algo que me conecta con ella, su espíritu humilde, su espíritu de paz, templanza. Me conecta con ella. No sea chismoso, no ande preguntando a quién será. Chismería no es. El chismería no es de Dios, iglesia. Pero me pasa. ¿Y sabes por qué? Porque esa persona tiene presencia, tiene comunión con Dios. Esa persona pasa tiempo con Dios. Y no me lo dice el Instagram, no me lo dice el Facebook, no me lo dice el WhatsApp. Me lo dice su espíritu. Cuando la veo adorando, cuando la veo ministrando, cuando la veo, cuando abraza a un hermano, cuando viene a hacer que te dice, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Eso es un espíritu donde Dios se está revelando. Queremos que en este tiempo los velos comiencen a caerse. Hoy cuando More, no es More, no le digo que sea More, pero More hoy cuando oraba y Fer, voy a agregar a todas, y Cami y todas para que no llenen, pero cuando oraban y decían que los velos se caían, que los velos, yo sí, Señor, porque la palabra a mí en Efesios, y esto en la primera adoración que veníamos a adorar, me hablaba el Señor, espíritu de sabiduría y revelación. Y ahí en Efesios 1:17, mirá lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él. Subí un poquito más, Dai, por fin. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que nuestros ojos sean alumbrados, iglesia. Que nuestros ojos sean alumbrados, iglesia.
que esos velos comiencen a caerse, esos velos mágicos, esos velos que muchas veces el enemigo te pone, te enceguece para no poder ver lo que Dios quiere. Y te quedes ahí parado, estancado y no puedas ver, no te puedas sumergir, no te puedas meter a la fuente que es la adoración, que es Cristo en la palabra. Dios nos está llamando a un tiempo nuevo de búsqueda. Es un tiempo nuevo de búsqueda donde tenemos que rendirnos por completo si queremos alcanzar ver la gloria. Pasar tiempo con el Señor en adoración, en búsqueda, en oración. Dice, ay, la pastora seguro que es fácil. No, no es fácil porque nuestra carne no se quiere doblegar. Pero él dice que nuestra palabra, nuestra boca tiene autoridad. Y con nuestra boca podemos ordenar a nuestra carne que se sujete y se tiene que sujetar. No queda otra, porque si queremos revelación, si queremos claridad, queremos pasar tiempo con el Señor, este es el momento, iglesia. Este es el momento de rendirnos al Señor, rendir nuestras coronas y decirle, Señor, yo no doy más, renovame, hablar con el Señor. A mí hace poco alguien me preguntó que estamos con mi esposo yendo a verlo y me dice, ¿qué es hablar con el Señor? Como estamos hablando nosotros dos. Yo hablo así con el Señor, a menos que alguno otro tenga otro. No es siempre de rodilla. No. Caminás, hablas con el Señor. Te bañás, hablas con el Señor. Tomás mate y hablas con el Señor con palabra y te edificás y nos edificamos. Y el Señor ahí donde comienza a hablarte. Y con el Señor te comienza a hablar y con el Señor te empieza a revelar. No te asustes porque también el enemigo se va a querer levantar. Y no te preocupes, iglesia. Mirá lo que dice en 10, con esto voy terminando. Justo, mira. Qué guacha, ya sabía. Lo más bonito, ya me la quiere cortar. No, dice en Daniel 10:11, me dice, y me dijo, Daniel varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Escucha, iglesia, esté atento a lo que Dios va a hablar. Póngase de pie. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿cuántos van a entender? ¿Cuántos se van a humillar? En la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Dios está atento a nuestra palabra, iglesia. Dios está atento a nuestro clamor. No nos cansemos de hablar con el Señor. No nos cansemos de hablar con el Señor. No con el hermano, no con la vecina. Hablemos y pasemos tiempo con el Señor. Porque Él en algún momento, Él va a bajar a responder tus peticiones y se va a sentar y te va a decir, te levanto, te sostengo. Yo estoy, voy a pelear la batalla con vos, como le dijo a Daniel. En el 13 dice, más el príncipe del reino, oídas fueron tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. El Señor mandó ángeles, porque había que entregar una palabra a Daniel para levantarlo, para decirle, no estás solo, iglesia. Porque el diablo se quiso levantar, hubo pelea en los cielos, porque el diablo no quería entregar que Dios entregue una palabra a ese varón. ¿Vos te pensás que cuando vos estás arrodillado buscando de la presencia del Señor no hay guerra en los cielos espirituales? Que cuando estamos orando por un hijo, cuando estamos orando por un matrimonio, cuando empezás a ponerte en oración, en comunión para que el Señor se revele, ¿el infierno no se mueve en los cielos? Sí se mueve. Sí se mueve. Empiezan a haber problemas, empiezan a haber discusiones, este se levanta, aquella me enojó, aquella me mira mal. No, hermano, no lo enfoquemos en eso. Enfoquémonos que si el diablo se levanta es porque viene una bendición.
Y otra cosa, tené tranquila y quédate tranquila de que Dios es nuestra fortaleza y que Dios es nuestro pronto auxilio. En momentos de tribulación, el Señor está con nosotros. El Señor nos levanta, el Señor nos sostiene, Lina y Martín en todo momento. Y aunque se levante el infierno, porque sé que viene propósitos grandes para este lugar, aunque se levante el infierno, el Señor va a mover todo para que esto sea bendecido. Va a mover todo para que vos salgas de tu comodidad y empieces a tener revelación de Dios y las vendas comiencen a caer. Dice que el ángel, dice que tremenda lucha tuvieron en los cielos porque el infierno se empezó a mover. Pero así terminó en conquista Daniel. Dios lo terminó exaltando. Dios era el privilegiado, Daniel. ¿Pero por qué? Porque aprendió a escuchar la voz del Señor. Aprendió a entender y comprender lo que Dios estaba diseñando. Pero para entender eso tenemos que pasar tiempo, iglesia. Búsqueda. Y que nuestro hablar, nuestro altar familiar sea un altar de edificación. Sea un altar de palabra viva, de palabra de verdad. No un lugar donde sabre y mugre y donde las tinieblas se sientan a tomar mate con vos. No, iglesia. Suban nomás, chicos, ya termino. Si no, yo me empalago tremendo. Pero ¿sabes qué me da bronca? Que muchas veces dormimos tanto y me enojo tanto muchas veces porque dormimos tanto y las tinieblas hacen desastre con nuestras vidas. Los matrimonios muchas veces se matan y le preguntas, ¿cómo estamos? No, re bien, estamos re divinos. Acá en estos matrimonios andan todos bien. Amén, digan, ¿no? Los matrimonios. Pero después, pastora, estoy mal, estoy pasando un proceso. Hermano, busca comunión con el Señor. Busquemos revelaciones. Porque el hogar, tu hogar es tu templo. Y si tu templo no lo cuidamos y nuestro templo se convierte en conventillo, no vas a tener paz. Va a haber guerra y el diablo se va a sentar a tomar mate con vos. Y yo no quiero que el diablo se sienta a tomar mate conmigo. Yo quiero que el Espíritu de Jehová acampe en mi hogar. Que nuestro hogar sea un hogar para edificar, que nuestro matrimonio sea consagrado para el Señor, porque esta palabra en Daniel no solo nos incentiva al hombre, sino también a la mujer a estar atenta a la voz del Señor, a pasar tiempo con el Señor. Póngase de pie, hermano. Si no, la pastora sigue. Pasemos tiempo con el Señor, amada iglesia. Vamos a orar y con esto vamos terminando. Hay que reconocernos cuando necesitamos. Hay que romper el ego, hay que romper la soberbia y eso lo hace el Espíritu. El pastor puede orar millones de veces porque para eso estamos, para ayudar. No digo que no nos pidan ayuda ahora, ¿no? Pero todo el tiempo hay tiempos que tenemos que pasar con el Señor. Y tenemos que doblegarnos a pasar tiempos con el Señor. Cuando vos pasás tiempo con el Señor se empieza a revelar, iglesia. Y el Señor se empieza a mostrar lo que tenemos que cambiar. Y rompamos con el orgullo, rompamos con la soberbia, rompamos con el ego, con la competencia. Porque eso no queramos robar la corona, como decía las pastoras el otro día, de la otra. No. Cada uno tiene su corona, cada uno tiene su llamado, cada uno tiene su función. Pero entre todos hacemos grandes cosas para el Señor. Que podemos estar unidos en comunión dentro de casa, dentro de la iglesia. Nosotros mismos en comunión con el Señor. Porque eso nos va a llevar a grandes conquistas. A grandes conquistas. Amén. Amémonos. Y si no estamos de acuerdo en algo, vamos y oremos como hacía Daniel. Daniel no estaba de acuerdo en nada de lo que hacían los brujos y hechiceros. No estaba de acuerdo en nada, pero lo que hacía era orar porque Dios lo iba a exaltar. Dios iba a sacar esa venda en el rey. Así que si queremos que las vendas comiencen a caer, empecemos a pasar tiempo con el Señor y para que Dios comience a revelarse. Amén.
Le damos gracias al Señor, bendito Rey, te damos toda gloria, toda honra y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú, Señor, ministro en nuestro corazón, sigas gobernando, sigas tomando, Señor, el gobierno sobre nuestra mente, pensamiento, alma, Señor, y que toda nuestra carne se sujete a tu voluntad, Señor. En esta hora oramos para que nuestra casa, nuestros hogares sean altares, Señor, consagrados para ti, Señor. Oramos por nuestras generaciones, oramos por nuestros hijos, Señor. Oramos por la iglesia, oramos por nuestros pastores, Señor, por cada miembro, por cada persona que se congrega, Señor. Oramos para que tu Espíritu comience a revelarse en cada uno de ellos, Señor, y para que todas esas velas mágicas comiencen a caer, esas voces del infierno, esas mentiras, Señor. Todo estupor, todo leviatán que quiera manifestarse en esta hora comienza a caer en el nombre de Jesús, Señor. Confiamos en el poder de tu presencia, confiamos en un Rey de que todo lo puede, Señor, en un Rey todopoderoso, un espíritu de revelación, de ciencia, Señor, comienza a caer sobre el ministerio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Con un fuerte aplauso le damos gracias al Señor. Amén. Amén. Damos gracias.